En 1950, la ama de casa mexicana promedio alimentaba a una familia de 5, con menos de lo que ahora gastas en un café, sin kits de comida, sin entregas de Rappi, sin despensas llenas de marcas que no reconoces. Solo conocimiento pasado de madre a hija en cocinas donde nada se desperdiciaba y cada peso ganado tenía su lugar en la mesa. El hábito número 12 en esta lista es tan efectivo que los nutricionistas modernos ahora lo recomiendan como el cambio más importante que puedes hacer en tu alimentación. Y el número 6 era práctica estándar en cada cocina de familia trabajadora, hasta que los supermercados nos convencieron de que necesitábamos su versión empaquetada. Estos no eran sacrificios, eran sistemas, hábitos silenciosos y disciplinados que mantenían a las familias saludables, satisfechas y solventes cuando el mundo afuera ofrecía muy poco. La industria alimentaria no quiere que recuerdes esto, porque si lo hicieras, pasarías de largo en el supermercado sin mirar la mitad de los productos. Antes de comenzar, suscríbete. Estos 12 hábitos podrían cambiar tu forma de comer esta semana. Hábito 12. Mantener un tiesto de caldo hirviendo. En cada cocina de posguerra, una olla de barro reposaba en la parte trasera del comal, hirviendo lentamente de lunes a sábado. Cada cáscara de verdura, cada hueso de pollo, cada cáscara de cebolla iba a esa olla. Las pencas de nopal, las hojas de epazote secas, el carcasá del pollo de domingo. Para mitad de semana, el líquido se había vuelto dorado y rico, lleno de sabor que ningún cubito de concentrado podría igualar. Tu abuela lo serviría en consomés, lo usaría para guisar chilaquiles con carne deshebrada, o simplemente vertía una taza para cualquiera que se sintiera enfermo. Una olla de caldo no costaba nada, porque se hacía de cosas que ahora tiramos a la basura. El hábito desapareció cuando los concentrados prometen el mismo resultado en segundos, pero nunca entregan esa profundidad. Esa olla de caldo era el motor de la cocina. Todo funcionaba con ella. Una taza con pan era una comida en sí misma en días difíciles. Los niños crecían pensando que el consomé siempre sabía así de bien. No era verdad. Sabía así de bien porque llevaba toda la semana acumulando sabor. Hábito 11. Hierbas de olor en macetas en la ventana. Antes de que los supermercados vendieran cilantro marchito en bolsitas de plástico por 45 pesos, cada cocina tenía la ventana llena de macetitas con perejil, epazote, hoja de laurel y orégano. Tu abuela las cultivaba de semilla o de esquejes que le regalaba la vecina. El costo era prácticamente nada. Un sobre de semillas de cilantro costaba unos centavos y duraba años. Cortaba lo que necesitaba con unas tijeras de cocina directo a la olla. Hierbas frescas en todo, sin desperdicio, sin plástico, sin las hojas marrones pudriéndose en la puerta del refrigerador. Cilantro en los frijoles y las verduras, perejil en el mole. Epazote transformaba un guiso barato en algo que olía como un domingo que querías recordar. El hábito murió cuando empezamos a creer que las hierbas venían en bolsitas, no en macetas. Hábito 10. Hacer un pollo dura toda la semana. El pollo del domingo no era una sola comida, era un plan de negocios. El ave iba a la mesa caliente el domingo. Las rebanadas frías aparecían en las tortas del lunes. El martes traía chilaquiles o enchiladas verdes con lo que sobraba. El miércoles, el caldo de huesos. El jueves, arroz con lo que quedaba de verduras. El viernes la grasa se había guardado para freír y el caldo había sazonado un mole de olla. Un pollo comprado por un precio en 1950 se extendía a 5 o 6 comidas para una familia de 4. Nada era decoración. Cada onza se contabilizaba. Hoy rostizamos un pollo el domingo y botamos el carcasá a la basura el lunes por la mañana. Tu abuela hubiera sacado 3 comidas más,
Hubiera herido esos huesos con una cebolla y una hoja de laurel, separado la grasa para chicharrones y servido el consomé con avena el miércoles frío. Eso no era esfuerzo, era hábito. Hábito 9. Comer de temporada sin llamarlo así, nadie usaba la frase comer de temporada en 1950. Solo comían lo que estaba disponible y barato. Frutas en junio, chiles en agosto, nopales después de las primeras lluvias, elotes en tiempo de cosecha, calabaza en invierno. Tu abuela no necesitaba una revista para decirle que estaba en temporada. Podía verlo en el mercado con precio bajo porque había abundancia. Compraba lo abundante, preservaba lo que podía y esperaba pacientemente el resto. El resultado era una dieta que cambiaba con el calendario, llena de variedad y siempre al precio más bajo. Volamos fresas de California en enero ahora y nos preguntamos por qué saben a nada. Ella hubiera esperado a junio, comprado 1 kilo de fresas en el tianguis por una moneda y las hubiera servido con leche evaporada a niños que pensaban que eran lo más dulce del mundo. Porque lo eran. Hábito 8. Comprar al mayoreo en el tianguis. Sábado por la mañana significaba el tianguis. Tu abuela llegaba temprano para los mejores precios en harina suelta, frijoles secos, chile pasilla y azúcar. Compraba a granel, no porque fuera de moda, sino porque costaba menos por kilo. Una bolsa de harina del tianguis duraba un mes y costaba una fracción de las bolsas de marca en la tienda. Lentejas secas, chícharos, avena. Estos eran los cimientos de la comida barata, y los guardaba en latas viejas de galletas alineadas en la despensa. El hábito la mantenía abastecida sin depender de viajes caros a tiendas de precio inflado. Sabía que la proteína no tenía que venir de la carnicería cara. Un tazón de sopa de lentejas con pan alimentaba a la familia por centavos. Hábito 7. Carnes de segunda en lugar de las caras. Hígado, riñones, corazón, lengua. Estos no eran ingredientes exóticos, era la comida del martes. La víscera costaba una fracción de los cortes finos, y tu abuela la cocinaba sin drama ni disculpas. Hígado encebollado frito y servido con papa. Riñones guisados en salsa roja para la comida. Corazón relleno de migas y hierbas, braseado hasta quedarse tierno. 1 kilo de hígado costaba centavos cuando 1 kilo de carne magra costaba pesos. La nutrición era superior. El sabor, cuando se cocinaba bien, era rico y satisfactorio. Nos han enseñado a encontrar repugnante la víscera, porque la industria alimentaria prefiere vendernos pechuga de pollo cara que hígado económico. Tu abuela no tenía ese prejuicio. Veía el hígado en la carnicería y veía proteína, hierro y una comida caliente por centavos. Nosotros lo vemos y alcanzamos las nuggets en su lugar. Hábito 6. Hacer sopa de casi cualquier cosa. La sopa no era un entrante, era el evento principal. Tu abuela podía hacer sopa de un puñado de verduras, un poco de caldo y lo que estuviera en la despensa. Sopa de papa y chile poblano. Sopa de zanahorias con cilantro antes de que tuviera nombre de moda. Sopa de elote tan espesa que podías parar una cuchara en ella. La sopa extendía los ingredientes más lejos que cualquier otro método de cocina. 1 kilo de papas y 2 chiles anchos se convertían en 4 tazones generosos. Agrega pan y mantequilla, y la cena estaba resuelta. La olla se ponía a fuego a mediodía y se dejaba hervir lentamente hasta las 6. La casa se llenaba de vapor y calor. La sopa era la comida antidesperdicio definitiva. Si estaba en la cocina, podía ir a la sopa. Una papa sobrante, una zanahoria que se veía triste, media cebolla poniéndose suave en la olla, sazonada con sal, pimienta y las hierbas que crecían en la ventana. Nadie la llamaba rústica o estilo rancho. Era solo comida. Hábito 5. Llenar el plato de verduras. Primero.
Tu abuela cargaba los platos con verduras antes de que la carne apareciera. Una montaña de papas machacadas, un montón de nopales a la mantequilla, zanahorias cocidas y glaseadas con un poco de manteca. La carne era casi un adorno, 2 o 3 rebanadas delgadas al lado de un plato ya lleno de comida barata, nutritiva y saciante. Esto no era una estrategia de salud, era economía. Las verduras costaban una fracción de la carne y llenaban los estómagos igual de bien. Los nutricionistas modernos ahora llaman a esto la regla del plato mitad verde y lo recomiendan como el mejor hábito para comer saludable. Tu abuela lo hacía hace 70 años, no porque un doctor le lo dijera, sino porque 1 kilo de zanahorias costaba una moneda y 1 kilo de carne costaba mucho más. Hábito 4. Pan del día anterior. Siempre tu abuela nunca compraba pan del día si todavía había pan de ayer con descuento. Las panaderías marcaban el pan de 24 horas con rebaja y las compradoras inteligentes llegaban temprano para reclamarlo. Un pan fresco costaba pesos. Uno de ayer costaba la mitad. El pan estaba perfectamente bien. Un poco más firme, sí, pero eso lo hacía mejor para tostadas, para el pan tostado con la salsa, para galletas mojadas en café. Nada estaba mal con él excepto la fecha. Tu abuela sabía que la frescura era un lujo, no una necesidad. Compraba 2 panes rebajados por el precio de uno fresco, congelaba el segundo si tenía espacio, y nadie en la mesa notaba la diferencia. Hoy desperdiciamos millones de rebanadas de pan. En México, ella hubiera estado horrorizada. Hábito 3. Plan de comidas en el reverso de un papel. El domingo era pollo. El lunes era sopa de sobras o enchiladas. El martes era un guiso o cazuela barato. El miércoles sin carne. El jueves vísceras. El viernes quesadillas. El sábado algo rápido. Cada día tenía su asignación. No había decisiones de último minuto. No había que quedarse mirando el refrigerador a las 6 preguntándote qué hacer. El plan de comidas estaba escrito a lápiz en el reverso de un papel y pegado en la puerta de la alacena. Eliminaba el desperdicio porque cada ingrediente se compraba con un propósito. Nada se quedaba sin usar, nada se vencía. El plan era el presupuesto hecho visible, sin conjeturas, sin buscar números de Uber Eats a las 6:30, porque nadie podía decidir. Ella sabía que era para comer antes de que la tetera hirviera para el desayuno. Hábito 2. Compartir comida con los vecinos. Si tu abuela horneaba una tanda de pan, una bolsa iba a la casa de al lado. Si el árbol de mango de la vecina estaba cargado, una bolsa de mangos aparecía en la puerta. Esto no era caridad. Era un sistema. La comida circulaba por la calle como una moneda silenciosa. Un frasco de mermelada casera se intercambiaba por un puñado de quelites. Medio pastel se cambiaba por una docena de huevos de alguien que criaba gallinas. Estos intercambios reducían costos para todos y construían el tipo de comunidad que significaba que nadie se quedaba con hambre solo. El hábito desapareció cuando las puertas se cerraron y los supermercados se convirtieron en la única fuente. Hábito 1. No desperdiciar absolutamente nada. Esto no era un hábito único, era el principio que gobernaba todos los otros hábitos en esta lista. Pan duro se convertía en pudín. Las cáscaras de verdura se convertían en caldo. Los huesos de carne se convertían en consomé. La salsa sobrante se convertía en la base del guiso de mañana. La grasa de la carne se guardaba para freír. Las bolsitas de té se secaban y se usaban para limpiar. Las cáscaras de huevo iban al jardín. Nada salía de la cocina sin ser usado al menos 2 veces. El movimiento de cero desperdicio piensa que inventó algo. Tu abuela lo vivía en 1950 sin un hashtag o una bolsa reutilizable.
No desperdiciaba nada porque no podía permitirse desperdiciar, y el resultado era una cocina que funcionaba más eficientemente, más sosteniblemente y más deliciosamente que la mayoría de las nuestras hoy. Prueba uno esta semana. Solo uno. Mantén una olla de caldo hirviendo. Compra el pan de ayer. Planifica tus comidas en el reverso de un papel. Luego, regresa y cuéntame si tu abuela estaba equivocada. Comparte en los comentarios cuál hábito vas a comenzar, porque estos no eran hábitos anticuados. Eran inteligentes y los olvidamos porque alguien nos dijo que la conveniencia era mejor. No lo era. Tu abuela lo sabía. Ahora tú también.